Bienvenidos a todos, a los que están por Zoom, a todos los que tenemos acá presentes. Muchas gracias por venir a esta charla, que bueno, hemos trabajado acá con el doctor Joaquín Amora, que va mi agradecimiento para la coorganización entre el Instituto de Derecho Concursal con el Instituto de Ciencias Penales. Eh, Traemos a colación un tema que entendemos de total actualidad, esta convivencia que se está viendo y dando cada día más entre el derecho concursal y el derecho penal, donde vemos que a lo largo de todo el proceso se van chocando entre estas materias. Así que bueno, trajimos en esta oportunidad a dos grandes expositores, al doctor Cuenca, que lo tengo acá a mi derecha, y bueno, al doctor Capucci. Paso a presentarlos a ellos y un poco a darle la palabra también, con la intención de que bueno, ellos nos comenten un poco lo que están viviendo día a día. Iba a decir la palabra sufriendo día a día y queda feo, pero la dije igualmente. Pero bueno, un poco lo que se está viviendo día a día en los tribunales acá en la ciudad. Primero, antes que nada, bueno, la presentación formal, el doctor Sebastián Capucci es abogado, máster en asesoramiento jurídico de empresas por la Universidad Austral de la Ciudad de Rosario, profesor adjunto de la Cátedra de Derecho de la Empresa y de posgrados en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, autor de numerosos libros y de artículos de esta especialidad. Y a mi derecha el doctor Daniel Cuenca, también abogado litigante, especialista en Derecho Penal, docente de grado y posgrado en diferentes casas de estudio y titular de la Cátedra de Derecho Procesal Penal tanto de la Universidad Católica Argentina como de la Universidad Nacional de Rosario. Puestos un poco en contexto de lo que queremos charlar y dialogar hoy, eh, yo pensé algunas preguntas, que obviamente está abierto el auditorio para que las preguntas surjan y nazcan, o incluso también un poco de lo que vayan charlando ellos puedan venir nuevas preguntas o consultas o ideas también, porque claramente todos somos colegas y todos podemos tener nuestra opinión en base a su vivencia y experiencia, que es justamente un poco lo que se busca en las charlas que buscamos en los institutos, esta posibilidad de que sea abierta la charla, obviamente con algunos disparadores, e intentando darle un orden y obviamente respetando un poco el tiempo que dispusieron tanto el doctor Cuenca como el doctor Capucci para venir a comentarnos un poco sobre esto. En primera medida, o lo primero, la primera consulta que va de esta parte es la traba de las medidas cautelares en estos procesos, ¿bien? Muchas veces dictada por fiscal, muchas veces dictada, no, solicitada por el fiscal, obviamente, muchas veces dictadas por el juez concursal. Bueno, cómo chocan cuando son solicitadas, a quién se le da preeminencia, a qué medida cautelar se le da preeminencia. Bueno, un poco esto como primer pregunta disparadora. Acá no sé quién prefiere tomar primero la palabra. Acá vamos con el doctor Capucci. Bueno, gracias Santiago por la invitación. Y bueno, yo en primer lugar creo que es necesario hacer una descripción del contexto, de cómo opera o cómo se mueve hoy el empresario eh, en su actividad, porque la realidad es que el conflicto tiene sus causas con anterioridad al concurso. Nosotros por un lado vamos a encontrar que tenemos el empresario, que es un sujeto sumamente dinámico, fundamental para el desarrollo de la actividad económica. De hecho, es quien crea con su iniciativa la actividad económica. Es imposible la actividad económica sin empresario, pero a su vez el empresario está sujeto a numerosos riesgos. O sea, el concepto de empresario que nosotros damos en la facultad es aquel que está dispuesto a asumir un riesgo, con lo cual, asumiendo el riesgo o la mera existencia del riesgo también implica la existencia o la posibilidad de que exista un fracaso. Lamentablemente, en los últimos 40 o 50 años, la figura del empresario ha sido objeto de, podríamos decir, de escarnio
público y visto como un sujeto en cualquiera de sus facetas, ya sea como una persona individual que desarrolla una actividad empresaria o como una sociedad, como un sujeto que expolia a la sociedad, que le saca mucho y le aporta muy poco, y esto claramente no es cierto. Y la actividad empresaria sujeta a riesgo no puede ser emparentada con la comisión de un delito. El riesgo es preexistente, está muy asociado a cada tipo de actividad y está muy asociado o muy vinculado, mejor dicho, a un montón de sucesos que son ajenos a la actividad empresaria y que están muchísimo más vinculados, por ejemplo, en Argentina, o puede ser un tipo de cambio, a cuestiones políticas, a cuestiones culturales, a la aceleración en los cambios de los productos, de los procesos, de la distribución, inclusive hasta los cambios culturales. Yo que sé, este año quebró en Estados Unidos Quicksilver, que era una empresa que tiene un éxito tremendo porque está asociada a la cultura del surf. Bueno, hoy en Estados Unidos se practica mucho surf, los administradores han hecho todo bien, fabricaron ropa de calidad, tuvieron en cuenta las contingencias, pero quebraron lo mismo. Entonces, lo que nosotros vemos acá, o por lo menos veo yo, es que la debida diligencia de los administradores sociales está más centrada en determinar procesos, en tomar buenas decisiones, bien informados, no decisiones que sean azarosas o intuitivas, pero no por eso vamos a tomar el riesgo, vamos a eliminar el riesgo, sino que el riesgo está patente. Y su resultado, que podría ser eventualmente una crisis de solvencia, no puede ser, digamos, criminalizada. Esto de asimilar a la insolvencia con la comisión de un delito penal hay una distancia enorme y es una cosa que hoy, particularmente a los que asesoramos empresas, nos preocupa un montón y tenemos que recurrir permanentemente, inclusive antes de realizar cualquier acción, a profesionales como el doctor Cuenca, a hacer una consulta, decirle, che, con esto, ¿qué riesgo penal corro? Que antes quizás 20, 40 años atrás no existía, hoy la cautela tiene que ser extremadamente es superior. Eh, ya te paso el micrófono, Daniel. Me parece que hay dos cosas acá muy peligrosas que se están dando con esto de la asimilación del incumplimiento a- al delito. Primero, que tienen que ver con dos cuestiones que operan en los juzgadores y tienen que ver con dos sesgos muy marcados, que es el sesgo de retrospección. Es decir, si yo veo que algo salió mal, que hay un error, que hay una insolvencia, probablemente o viene de un mal manejo, de un negligente manejo en el fuero civil, que eso, bueno, podría ser la menor de las cuestiones, tener una responsabilidad personal, pero peor aún es cuando los trasladamos a ese sesgo de retrospectivo a la esfera penal, es decir, que hay un delito. Y después hay otro sesgo que en conjunto de este opera y da un resultado muy malo, que es el sesgo de confirmación. Que es decir, cuando yo para colmo tengo preexistente una idea mala del empresario, porque lo veo como un sujeto que expone a la sociedad y aporta poco, tengo un sesgo de retrospección que me dice que si algo ocurrió mal es porque hubo un manejo negligente, temerario o directamente delictivo con fines defraudatorios. Y al sesgo de confirmación yo le agrego de que si yo tengo un sesgo de confirmación marcado por estas dos situaciones anteriores, yo voy a recortar la realidad, voy a recortar los derechos, voy a ver qué pruebas tomo, qué no tomo, va a cambiar mi valoración de los hechos de la persona. Nos encontramos en un escenario sumamente complejo que trae aparejado o que puede traer aparejado inclusive que nos pongamos a pensar hoy si el indubio pro reo sigue tan firme como antes. Entonces, trasladado todo esto en el fuero penal a los que estamos en el fuero comercial, nos resulta sumamente alarmante y preocupante. Y cada vez la interdisciplina entre lo comercial y lo penal, que antes quizá era algo más aislado, hoy es recurrente. Bueno, gracias a la gente del instituto, uno está de visitante acá y muy cómodo porque ha escuchado otras cosas, así que agradecido a la invitación. A ver, estamos entre colegas, así que vamos a tratar de nosotros con Sebastián ser disparadores y intercambiar cosas, ¿eh?
una primera introducción, había algunos temitas que vamos a tocar puntuales, que se entrelazan, pero déjenme gastar 4 minutos en lo que veo de panorama en esto, aprovechando la vejez que puede comparar para atrás. Así que lo que estaba antes en relación al tema económico, ¿estaba bien, se perseguía? No, era un tema inexistente en la política criminal. ¿Por qué? Porque había expedientes, porque había papeles, porque había trabas, procedimientos burocráticos, procedimientos que estaban 10, 15 años. Las grandes defraudaciones y concursos relacionados tardaron años, no se le daba importancia, se dejaba, no había cautelares, no había tantos problemas. ¿Estaba bien eso? No. ¿Cómo nos encontramos hoy? Nos encontramos con una política criminal que está buscando el tema económico en un segmento diferente de persecución, fuera del común, del segmento penal, que trabaja siempre con lo mismo, el mismo público penal, delito contra la propiedad mayoritario, es con segmento mayoritariamente repetitivo con los mismos sujetos. Y creo que con algún marco diferente nos encontramos hoy con que las políticas criminales están poniendo los ojos en los delitos económicos. Entonces, cuando empezó a poner los ojos en los delitos económicos, empezó a notar de que podía tener algún rédito público, podía tener algún rédito económico y podía llegar a buscarse algunas soluciones que desde el fuero comercial no se lograban y que vía ímpetu penal, ya me voy a referir a ello, ímpetu penal, empezamos a tener soluciones económicas en otros fueros, con nafta penal. Entonces, ¿con qué nos encontramos hoy los que litigamos en sede penal en relación a los delitos económicos? Con algunas particularidades de cómo se enfrenta desde el Estado a los delitos económicos. ¿Con qué ideas, con qué idea política se parte desde el Estado hacia el delito económico? Mi socio en el estudio me dijo, ¿por qué no lees esa frase? Y la verdad que me iluminó. Son 2 renglones y después voy a ampliarla con algo más de esto. Fíjense, para demostrar lo que nos encontramos hoy en la discusión económica. Dice así, a los ojos del moderno legislador, las sociedades anónimas, vengo a un instituto comercial, así que vengo a traerle este chisme. Las sociedades anónimas se han transformado en agencias de robo y de estafa. Su historia secreta descubre más bajeza, infamia y truanería de la que hay en un presidio. Solo que allí los ladrones, los estafadores, los truanes viven entre rejas, mientras que aquí nadan en la opulencia. Yering, 1877 la frase, traída en causas penales económicas por actores penales que piensan de antemano que ya estamos con algo tortuoso, como la historia de la sociedad anónima. Nosotros desde la historia del penal vimos que la sociedad anónima, cuando con la creación inglesa para las especies, sabemos de eso, pero pensábamos que era desde el nacimiento, que era una historia negativa allí de crítica. Esto está en un escrito judicial en los cuales uno tuvo que trabajar, o sea que está marcando una ideología económica. Si a esto le agrego, para frutilla del postre, de que para parte del Ministerio de la Acusación, la presentación del concurso y todo lo que ello trae es la consumación del ilícito estafatorio, claro, es difícil ir a litigar, ya cuando te están mirando como un codelincuente, como un malo, como un armador, digo uno, porque queda la cara en sede penal, pero atrás de uno viene el segmento comercial, viene todo el que diagramó todo esto.
Si este es el marco de política criminal económica que nos vamos a enfrentar, mucho de lo que estudiemos va a estar en crisis, no porque esté mal, sino porque la política está yendo por un camino paralelo a lo que son las leyes, las costumbres, los modos de trabajo, la interpretación que hay que hacer de los institutos para lograr eficacia. Y le decía a Sebastián hoy que estoy cada vez más convencido día a día de que este proceso penal que estudié y que estoy ya terminando mi labor facultativa, lo tengo que abandonar para empezar a estudiar uno nuevo a la luz de un punitivismo e integrativo de las calidades de pena del Código Penal. Esto que se empieza a enseñar en la facultad, les decía el otro día a unos alumnos, de que si sostienen esto, tendrían que ir a pedirle al profesor de constitucional que le revea la nota, o directamente ir a un decanato y decir, saquemos derecho constitucional en relación con los procesos penales y con los principios de legalidad sustancial, saquémoslo del programa. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar a partir de códigos que vamos a ir armando de acuerdo a la eficacia que nos que queramos mostrar como resultado. Y así vamos a encontrar de que hoy gran parte de los delitos económicos tienen sus particularidades coercitivas del mundo penal. Y no se están usando particularidades que tienen los delitos económicos como solución, como es la reparación, como es la conciliación. Primero el empuje penal punitivo y luego si queda el tema de la reparación. Y más aún, si unimos, que es uno de los temas que con Sebastián vamos a comentar, unimos concurso y proceso penal y lo demás, nos vamos a dar cuenta de que, la ley te está diciendo cómo se va a reparar de un modo ordenado, con principios universales, con un montón de cosas, te lo está diciendo. ¿Por qué desconocer la ley? Le tendríamos que decir al acusador, una ley comercial que es ley vigente. Y a veces escuchamos en las audiencias, yo lo podría decir también a la par de los otros, pero los impulsos penales son a cargo del Estado, yo no tengo que mostrar mi falencia. Si un fiscal o un juez me dice que desconoce el derecho comercial y que no está muy ducho y que va a aplicar principios penales, yo empiezo a temblar porque, digo, parte del sistema jurídico se sostiene con lo que van a minorizar desde la acusación. ¿Por qué? Por la vía penal, por la vía punitiva. Entonces, esta pequeña introducción vale para contarles, colega, yo hoy contento de estar invitado en un lugar comercial donde yo vengo a escuchar y a refrescar y a aprender cosas, a contarles lo que yo vivo fuera del mundo comercial, al cual tuve que estudiar a fondo y luego no sé con qué resultado, porque después terminamos definiendo lo que uno ya conoce penalmente. Cuando llevamos cosas comerciales a sede civil, a veces, a sede penal, perdón, a veces la respuesta penal no es la indicada. No es la indicada. Y ahora vamos a hablar de ejemplos en general de lo que vamos hablando, ¿no? Sin causa en particular, sin reproches personales, sino de sistema, porque son muchas de estas cuestiones que vamos a decir, son discusiones en audiencias públicas, así que no hay ningún problema en hacer la crítica o mencionarlo. Este prejuicio ideológico es lo que discutimos en la audiencia pública, porque es un preconcepto. Preconcepto como tenían los criminólogos de principio de siglo formados en Lombroso. Y vos, la frente, los ojos, ojo, ese preconcepto de la criminología clínica, hoy con el tema económico, está bastante sostenido desde el marco político criminal de parte de la acusación. Y bueno, esa es la lucha a la cual vamos a tener que dar si queremos vigencia del Estado de Derecho. No, acá no hay nada raro, ni que este fiscal es más malo que el otro. No vengo a eso. Vengo a decir con qué argumentamos, porque estos son por ahí argumentos que después trabajamos en audiencias, con lo cual, si el derecho comercial me impone algo, yo lo voy a traer en una audiencia penal. O son mundos distintos. O las leyes no se aplican, solo vamos a aplicar la del penal, y las comerciales no aplicamos.
no tenemos sustento. No, la teoría de la personalidad, el velo. Y por ahí el velo, un juez penal lo hace así, el velo hizo así. ¿Cómo es así el velo societario? ¿Cómo es así? No me lo enseñaron, dije, o lo tengo mal estudiado. Bueno, esto es parte de lo que nos encontramos y con eso quería abrir para ir entrando en los temas, si les parece, los que vamos, temas puntuales, independientemente de que hagamos intercambio de opiniones sobre lo que vayamos viendo y vayamos enriqueciendo el debate. Bueno, yo particularmente creo que el ingreso a la charla ya es excelente, porque ya por lo menos yo ya noté algunas cosas de cómo o de qué ideas me puedo llevar, así que yo ya agradecido a la charla. Este cambio de política criminal que mencionaba Daniel me parece súper interesante como para abordarlo y profundizarlo. Lo que decía Sebastián en referencia al contexto de la empresa y cómo tiene que ver el empresario previo a asumir algún tipo de obligación, cómo va a tener que estudiar o ver si podría llegar a estar inmerso en. Entonces, la verdad que es súper, súper interesante. Sebastián, te cedo nuevamente la palabra. Bueno, yo lo que veo acá como un dato bastante revelador es que intentamos en vano reunirnos con Daniel y no pudimos. Pero veo que las opiniones son totalmente coincidentes. ¿M? Entonces, la alarma es doble, porque ya no es uno que piensa que por una experiencia personal o por haber intervenido en tal causa, en aquella, en la otra, o que le hayan preguntado, tuvo la misma sensación, sino que es común. Sí preocupa, ya desde el punto de vista concursal, una de las cosas que afirmó recién Daniel y que yo también apoyo, es que cuando ya empieza a haber una medida, una visión negativa sobre una ley que está destinada a solucionar las crisis de solvencia. Entonces, cuando nosotros nos encontramos que el propio proceso concursal, reconocido por una ley, que a su vez, si vamos más para atrás, tiene apoyo, si se quiere, en el ejercicio de industria lícita, porque el ejercicio de industria lícita tiene también el derecho a poder reorganizarse económicamente frente a una situación de crisis de solvencia o de insolvencia, eh, vemos que ya el problema es muy grande, demasiado grande, porque la propia ley es la que está siendo discutida y a la propia ley le asignan un resultado, como bien dijo Daniel, de que yo a través de esta norma busco consolidar el resultado del delito, lo cual no es así. O sea, el proceso concursal tiene en vista, como dije antes, a la empresa como un actor valioso, busca conciliar la tensión que existe, que ya en el fuero civil comercial es terrible, porque hay una tensión entre un acreedor que quiere cobrar, entre un concursado que no puede pagar, pero que se quiere reorganizar, que no quiere ir a una quiebra liquidativa porque piensa que su proyecto es viable, porque quizás el riesgo al que estuvo expuesto y lo sobrepasó derivó en una insolvencia, pero no es que sea una empresa mala, porque de hecho hay un montón de empresas que son viables, que presentan dentro del concurso sus planes de reorganización al momento de presentar su acuerdo concursal, su propuesta, y nos encontramos con que tenemos que lidiar con afirmaciones en el fuero penal que complican muchísimo, por ejemplo, llegar a los acuerdos, porque a vos te libran un allanamiento cuando estás tratando de conseguir los votos, es un problemón. Y en ese interés de conciliar la tensión entre acreedores, deudores, viabilidad de la empresa y derecho del empresario a tener un fresh start o un nuevo comienzo después de un proceso concursal, nos encontramos que el proceso penal es el que entra en conflictos desde mi punto de vista con el proceso civil. La intersección entre el derecho concursal y el derecho penal que hablaba Daniel Truffat, yo la veo mucho más desde el lado penal, que viene a buscar quizás algo al derecho concursal, o en realidad ni siquiera al derecho concursal, es al patrimonio del concursado. Porque en definitiva uno lo que ve es que quizás las garantías de conservación de ese patrimonio para los fiscales, lo que ofrece el proceso concursal, no es suficiente, y por eso tengo que cautelar, o por eso tengo que decomisar. Entonces, la interferencia más grande yo la veo desde el lado del proceso del derecho penal. Y en esto
uno no puede dejar de observar que existen la plena vigencia de la ley concursal. Tenemos el artículo 1 que nos dice, che, si vos entrás en concurso o el 107, todos los bienes, toda la masa activa va a pasar a ser de alguna forma administrada, tutelada o controlada por el juez concursal. El juez concursal a su vez va a tener una sindicatura. Si el tema es muy complejo, el juez puede nombrar un veedor o alguien técnico que pueda brindar inclusive hasta algún asesoramiento adicional. Es decir, hay todo un procedimiento que está institucionalizado, que tiene principios que insuflan el resto de las normas, el principio de universalidad, de unicidad, concurrencia, y quizás el más importante de todo, que es el principio de la par condito creditorum, o sea, de la igualdad entre los acreedores, que todos los acreedores cobren igual. Pero además los acreedores tienen otra garantía, de que está estatuido también un orden de prelación y de privilegios para cobrar, con lo cual ante una misma situación me voy a encontrar en la misma posición frente a la liquidación en el caso de una quiebra, o voy a cobrar de la misma forma que está propuesta en la propuesta concursal. Por eso cuando las medidas cautelares interfieren en esas propuestas, es mucho más complejo llegar a los acuerdos concursales. Y de esta forma, el proceso penal afecta no solo a aquel que está persiguiendo penalmente, en este caso el concursado, el cual ya vimos que tiene una visión bastante negativa de los empresarios en general y de los concursados, ni hablar, muchísimo peor. Entonces, si a mí me cautelan algo desde el fuero penal, yo siembro una incertidumbre muy importante en los procesos concursales que complica el voto de, digamos, conseguir las mayorías. Y esto no es menor, porque si además tenemos en cuenta una diferenciación clásica que hacemos en la unidad 3, desde que doy clases hace 25 años, que el empresario no es lo mismo que la empresa, que los administradores tampoco son la empresa, y que los accionistas en el fondo son los dueños de esa sociedad, nosotros nos vamos a encontrar de que si penalmente persiguen a los administradores y las medidas cautelares son trabadas sobre el patrimonio de la sociedad, no estamos teniendo en cuenta el artículo 143 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reconoce que las personas jurídicas, cada una tiene su patrimonio. Y por el conflicto con uno le estoy en determinado embargando o cautelando el patrimonio a otro. Esta es una primera diferenciación que tendrían que tener en cuenta, que no es lo mismo el administrador que la sociedad, que no es lo mismo que el accionista. ¿Y por qué metemos acá a los accionistas? Porque en definitiva, imagínense esto, con una empresa cotizante que te empiezan a investigar con muy poca prudencia desde el fuero penal, tu cotización baja automáticamente al poco tiempo. Te allanan una oficina, salen la noticia en el diario, el otro día bajaron las acciones. Entonces, el peligro de pérdida de reputación, por ejemplo, en empresas que son cotizantes, son muy grandes. Y en las que no son cotizantes, con la velocidad con la que circula la información, porque acá hubo problemas que arrancaron con una nota en un diario, una nota que estaba mal hecha, muy mal informada, de repente nos encontramos con que hay un colapso generalizado. Y en esto del tema de decomiso, que sería la otra, ya no la medida cautelar, sino el decomiso, en definitiva termina afectando también al concursado. Y se pierde de vista en el fuero penal que el decomiso, que lo puede explicar muchísimo mejor que yo Daniel, pero el artículo 23 dice dejando a salvo el derecho de los damnificados y de los terceros. Bueno, ¿qué cosas son los acreedores del concurso que los terceros? Es decir, ¿pierden protección los concursados, los acreedores concursales, por la inexistencia de una medida cautelar en el fuero penal? No. ¿Pierden algún derecho porque no hay un decomiso? No. En definitiva, el decomiso, si queda algo, también se lo llevará el Estado. No sé si habrá algún interés por ahí en procurar algún ingreso de esa forma. Lo que es cierto es que el proceso penal es utilizado, y ya también lo dijo Daniel cuando hizo referencia a la nafta en el proceso penal, porque el proceso penal es prácticamente una tortura, esto contado por clientes que lo han padecido, que han sufrido problemas de enfermedad, problemas de depresión, problemas de... Todos los problemas que se le ocurren te lo puede hacer sufrir el proceso penal aún no estando preso. No me quiero ni imaginar preso. Entonces, cuando vos a un artículo 59, inciso sexto, y ya vas medio entregado, aún teniendo plena confianza de tu inocencia.
¿Por qué? Porque no soportás más el proceso. Entonces, cuando yo para colmo tengo no solo interferencias en el proceso concursal, sino que en mi vida personal, por haber sido administrador, sufro el escarnio público, sufro además el proceso penal, y bueno, esto como Torquemada cuando te tiraban en el potro. El que te decía, sos culpable de que hiciste tal cosa, eras culpable de todo con total de que te dejan de meter presión. Y esto es lo que se volvió desde mi punto de vista arriesgado, y es esta interferencia en las cautelares que no deberían haber problemas en levantarlas rápidamente, porque el artículo 21 de la ley de concurso de quiebra autoriza a los jueces concursales a levantar esas medidas cautelares. Y si yo le levanto la medida cautelar a un juez laboral, no tengo problema. Si voy a un juez civil y le levanto una medida cautelar, no tengo problema. De hecho, se hace permanentemente, porque el tipo que llega a un concurso llega bastante embargado generalmente. Y no hay problema en levantarlo. Se tiene que hacer el procedimiento, se tiene que hacer la petición, lo tiene que autorizar el juez, se tiene que oficiar, se tiene que cumplir con todo el procedimiento. Después verán qué te dejan hacer con los fondos, pero eso ya es otra historia. Vos pudiste levantar la medida cautelar con una clara disposición contenida en el artículo 21 de la ley de concursos y quiebras. Entonces, cuando nosotros vemos esto, también nos encontramos que, pese a ser nuevo, quizás por un mayor grado de insidiosidad o quizás por una mayor decisión de política criminal de salir a perseguir a los ladrones de guantes blancos, nos encontramos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Müller, esto ya lo resolvió, dijo que el encargado de disponer de los bienes del concursado es el juez de concurso. Vemos la causa Hope Funds, en la cual se resolvió lo mismo en una fundamentación súper corta, refiriendo a otro fallo, Rodrigo, pero en definitiva decía, no, esto es del juez concursal. ¿Por qué? Porque la ley concursal tiene cómo administrar todo esto. Y el proceso penal no lo tiene. Entonces, es absolutamente absurdo de mi punto de vista, teniendo en cuenta un proceso diseñado a tales efectos, ignorarlos y preservar algún tipo de cuestiones que ya no sé cómo calificarlo, a lo mejor si se piensan que los valores que se tutelan en el derecho penal son más importantes o que merecen otro tipo de ponderación por parte de la justicia que personalmente no comparto, porque, a ver, los acreedores tienen derecho a cobrar igual que un damnificado, y además que los damnificados pueden presentarse a verificar también. O sea, nadie excluye al damnificado en sede penal de poder presentarse con su sentencia o con su título o el acuerdo o lo que fuere a verificar en el proceso penal y cobrar su acreencia conforme los parámetros del acuerdo o en la cuota de distribución que le toque en el caso de una quiebra liquidativa. No quede indefenso el damnificado en un fuero penal. Por eso esto del levantamiento de las medidas cautelares, cuando nosotros analizamos comparativamente con otros fueros, no hay problema, pero con el fuero penal, esa intersección de que habla Truffat, en realidad no es una intersección, es conflicto. Porque no quieren ceder. Porque en el caso de Hope Funds, resistió la fiscalía el pedido del juez Sánchez Caraboy y tuvieron que llegar hasta la corte para ver quién tenía razón. Y bueno, se terminó determinando que, bueno, para eso está el juez concursal, que tiene una tarea dificilísima, súper compleja, pero tiene una ley que además le da un menor discrecionalidad, porque le dice cómo tiene que hacer todo, y además tiene un síndico que va a colaborar con él. Así que bueno, esto un poco en relación desde la óptica nuestra de derecho comercial, en relación al levantamiento de las medidas cautelares, que obviamente, como dijo Daniel, estamos súper abiertos para que ustedes también hagan sus preguntas. Bueno, Dani, te cierro a vos a ver si das tu visión. Vamos por tema, estamos con las cautelas y el proceso penal. A ver, en este marco que nos vamos a ir manejando y que creo que se va a ir dando en una expansión, va surgiendo un nuevo derecho procesal que no es el que estudiamos, no es el derecho procesal de las garantías, sino es el derecho procesal penal de la eficacia. Y cuando yo digo tengo que ser eficaz, busco los mejores mecanismos, tratando de saltear los obstáculos que son las garantías. Este nuevo, incipiente proceso penal de la eficacia es el que nos lleva a buscar soluciones en casos económicos donde, che, se llevaron tanta plata, devuelvan tanta plata. Y en base a una política criminal como
los que le acabo de leer, que son escritos presentados en causas penales, así que no hay nada secreto de todo lo que estoy diciendo, y que enmarca una postura político-criminal, nos encontramos con alguna dificultad en cómo encarar esto. Y yo creo que gran parte de la dificultad de cómo encarar esto son las ideologías y las posturas. A ver, para salir de la provincia y mirando otro caso que desde lo penal hoy está en la Corte de la Nación y que con cambio de cabeza y con un cambio de actitud político-criminal podríamos tener alguna mejor salida. Hay un banco que fue investigado, su causa ya llega con impugnaciones, falta el debate, falta audiencia de debate, están en el medio discutiendo una importante, muy importante suma de dinero por lavado. Hablando de un banco multinacional cuyos directivos hace años que están siendo investigados, hoy ya acusados, y faltaría la audiencia de debate oral. ¿Qué se plantea? Y aquí voy al cambio de cabeza. ¿Qué se plantea? Se plantea que ante una deuda muy grande, que se ofrece reparar en gran medida, no es una oferta chica, en gran medida, mecanismo de reparación, se evitaría lo que va a ser una solución insatisfecha del Estado hacia la causa. ¿Por qué? Porque si ya llevo más de 10 años, se calcula que llevar a debate y lo demás puede llevar a otros 10 años en personas, directivos, que hoy viven todos en el extranjero y que el más chico tiene 81 años de edad. Con lo cual, el pronóstico frío, material, es que ese es un juicio, una audiencia de debate que no se va a poder realizar, no va a poder llevar una sentencia. ¿Qué se ofrece desde la parte? Un marco reparatorio, abultado, que le daría a los ahorristas un importante porcentaje de los dineros por el cual se investigó y que entraría dentro de la nueva mecánica del Código Penal en cuanto a la reparación. ¿Qué ocurre? Las cabezas no se actualizan y nos quedamos con el principio de legalidad penal y todo lo que es delito tiene que sancionarse, y si se llegó a esto, ¿dónde está la plata? Y la tiene que devolver y tiene que haber sanción cuando el Estado no va a llegar a eso. Es hipócrita el discurso que tenemos con el manejo de la acción penal en numerosas causas, en numerosas causas. ¿Mm? Va a empezar una emblemática en el mes de noviembre. 700 testigos, 80 y pico de imputados. Y se va a hacer por Zoom los días jueves. Yo por avanzada edad no llego. Algunos de ustedes van a estar en la etapa de jubilación y muchos de ustedes van a estar retirados cuando este juicio termine, porque se entiende que el interés público predomina sobre los intereses privados y sobre buscar una solución a un conflicto. Solución que iba a ser parcial, para desagotar ese juicio, mega juicio, donde no hay ni siquiera lugar donde hacerlo, por lo tanto se hace por Zoom. Yo no sé qué sistema albergará 2 defensas por persona, más X más X, con lo cual tiene que ser un sistema que abarque al unísono audiencia de 300 personas con grado de participación casi todas. El Estado es ciego. En vez de buscar algún marco que aliviane esto, como lo del banco, que recupere y solucione el conflicto en algo que no lo puede hacer, el Estado presiona con el proceso penal. Y es lo que nos está pasando local, regionalmente, para no ceñirme a Rosario, donde el proceso penal en delitos económicos es un instrumento más de persecución para lograr una eficacia en el resultado. Claro, colegas, todos sabemos, la moneda del proceso penal es la cárcel, no hay otra. Sebastián me va a dar un montón de alternativas, de propuestas, no entiendo nada de eso. Yo le digo una sola, cárcel.
porque después nos disfrazan, no, pero no es condenado. Ay, qué distinción hay hoy entre uno que no tiene condena y el que tiene condena. Eso lo estudié hace 30 años, la historia no sirve más eso. No existe, no existe. Es para confundir a los alumnos esto. Entonces digo, ¿qué eficacia estamos logrando? Estamos logrando a partir de recetas primitivas que tiene el proceso penal, que es el uso de la violencia estatal dirigida legalmente, no digo legítimamente, digo legalmente, no he venido a hablar de ilicitudes acá, así que legalmente y con un fin que es que el conflicto se solucione con la influencia del proceso penal. Buscar acelerar lo que tendría que tener algún mecanismo diferente de solución. Hay cautela penal. Vamos en principio a aceptar que podría haber, porque el actor penal dice, che, yo no sé lo que está haciendo el juez del concurso, yo tengo que asegurar los fines del proceso, esto necesito, por un eventual decomiso el día de mañana, necesito asegurar. Bien, cautelo, cuido para que el botín no se vaya. Cuando hay luego un proceso falencial, tiene que haber armonía entre ese proceso y este. Y una vez trabado, las dos trabas sirvieron para lo mismo, para satisfacer los intereses no del bandido, sino del acreedor. Y si este es un bandido, lo vamos a declarar bandido el día de mañana cuando sea culpable y le vamos a sacar los bienes. Entonces, estamos cautelados. Si ello no es así, si ello no es así, y mientras se vaya a desarrollar el proceso de conocimiento penal, que va a ser una IPP más un juicio y lo demás, surte en efecto mucho más rápido todas las cautelas y todas las actitudes del proceso penal que todos los pasos que va a tener un proceso concursal. ¿Quién quiere ser citado? ¿Qué directivo se aguanta por las reglas del compliance ser citado en una imputativa y tener esto abierto para presentarse luego con una licitación o demás? ¿Quién abarca esto? ¿Qué empresa soporta allanamientos que luego aparecen en las redes, aparecen en los medios de circulación, aparece su empresa y con diálogo periodístico que puede ser correcto o puede ser incorrecto? Muchas veces es incorrecto. Nos preguntamos por qué es incorrecto. ¿Mm? Pero ya está. Che, mira, le allanaron, le hicieron esto, le hicieron esto, ya está. ¿Cómo volvemos? Si queremos recuperar la empresa, queremos mantener la empresa, queremos tener los puestos de laburo, ¿cómo volvemos atrás de todo esto? No lo volvemos si el proceso penal no es armonioso en la búsqueda de una solución al conflicto. Si hay algún directivo que metió la mano, a ese directivo hay que perseguirlo. Y el sistema penal verá qué hacer con ese directivo, que si tiene sus bienes tendrá que responder. La responsabilidad penal es personal. Con lo cual, bien puede ir dirigido esto a esa persona que cometió un delito y como cometió un delito, puede ser responsable penal y civilmente. Lo que digo es que si hay cautelas que están chocando con las cautelas comerciales y hay un proceso específico de reparto de esos bienes que están cautelados, no puede el pseudo interés público de la cuestión penal, que no es tal en un caso como este, porque el interés público está resguardado por el procedimiento legal que tiene ya el proceso concursal. No hay mejor ejemplo, porque hay otro ejemplo que no hay regulación. Entonces yo lo llevo para el decomiso y después veo cómo reparto. Y lo que decimos muchas veces, ¿cómo va a repartir? ¿En base a qué? El mejor ejemplo de legalidad en esto es que hay un proceso concursal que va a tener en cuenta todas las acreencias y va a tener en cuenta los reclamos y va a tener en cuenta cómo dividir esto que cauteló también el juez penal, pero que tiene que ceder al momento de practicarse la efectivización del acuerdo. ¿Cómo va a primar un decomiso general para dividir, si no es al Estado, después a lo que quede? ¿Cómo? Y como bien decía Sebastián, sin perjuicio de que el 23 lo dice claro, sin perjuicio de los damnificados, de los derechos de los damnificados. Con lo cual, el propio 23 está diciendo la limitación penal. Pero vamos a pensar de que el Estado es poderoso. ¿Cómo quiere dividir? Vamos al supuesto, inventemos el supuesto. Juez comercial, juez penal. No, yo me encargo de dividir.
¿Cómo divide un juez penal las creencias que ordenadamente, legalmente se hizo, se practicó, se visó y se aprobó o se rechazó en un proceso al efecto, transparente, donde todo estaba regulado? ¿Cómo hace un juez penal? ¿Qué mecanismo tiene para decir, mire, yo voy a resarcir a las víctimas, por eso me voy a quedar yo? Honesto, voy a decomisar y voy a resarcir, porque hay víctimas, hay damnificados. Señor, los primeros que nos tienen que resarcir a nosotros. Bien, ¿a quién considera víctima el señor, el segmento penal? ¿Al que hizo la denuncia? Puede haber un montón allá que no hicieron denuncia. Y también son acreedores a los cuales dar. Hay gente que también le debe este fallido y que no tiene consonancia penal. Un préstamo, servicios, no tienen entidad penal, no están en la discusión penal, que tampoco es total, porque hay mucha gente que no quiere denunciar, dice, no quiero ir al mundo penal, yo voy a ir acá, lo demás, con lo cual no está en este. ¿Qué parámetros puede utilizar un juez penal para hacer la repartija de los bienes que tiene, dejando de lado lo que ya ordenadamente, legislativamente y con el control, participación de sindicatura, participación de los propios acreedores, está ordenado en otro proceso? La lógica, me dice, la simpleza, me dice que habiendo una especialidad vía legalidad ordenada, tiene que primar la legalidad ordenada en un proceso de reparto donde ya está prevista esta situación. Con lo cual, esta idea de que el juez penal, y sí, ya a partir del fallo de corte que menciona Sebastián, esto pareciera porque hay voces disonantes en la provincia a partir de que entienden que hay una primacía penal, con lo cual esto de unanimidad, a partir de lo que yo diría, sí, esa es la opinión y con esto nos basamos, hay alguna discrepancia del sector penal diciendo que no, que debe primar. Y ha habido algún que otro casito por allí donde hubo opiniones específicas sobre temas puntuales donde no, el decomiso lo defiende, el decomiso lo va a defender el sector penal en detrimento del sector comercial y esto tiene que estar dentro de la órbita penal. Claro, habría que preguntarse que esto que está dentro de la órbita penal es lo que está ofrecido en el concurso. Con lo cual, ¿cómo vamos a satisfacer si este dominio del juez penal sobre estos bienes a repartir los maneja él y no el camino legal comercial preestablecido, fundado y lo demás? Esto, que parece simple desde fallo de corte, que ya lo ha ratificado, y Hosan es un caso emblemático. ¿Por qué? Pues un puntito penal que agregó a este fallo. Hosan por lavado. Y lavado tiene, amén de pena de prisión, tiene multa. Hasta 10 veces. Con lo cual, esta pena que trae el tema de lavado, podría el juez penal decir, no, yo necesito para la multa. Y la Corte dijo, no, la especialidad la tiene el juez concursal. Nosotros en la provincia estamos trabajando casos de defraudaciones, donde el mismo que hoy está acá, muchos de los que están acá están allá, han ido voluntariamente y han participado. Es más, quizás hasta hayan aprobado el acuerdo por el cual le iban a resarcir. ¿Qué facultad tiene este mundo penal para arrogarse cuestiones que no las tiene? Bueno, esto hoy es un tema a discutir, ha habido algún caso en donde se empezó a trabajar esto, en casos vigentes, es un tema para no dejar de lado, porque puede ser un obstáculo impeditivo de un acuerdo concursal. Esto no es menor el dato. Si decimos, bueno, los penales son los dueños de la pelota y lo que van a dividir y lo que van a... ¿Quién va a querer participar de ese acuerdo si la división la va a hacer un juez penal de acuerdo a qué manual? No hay un manual, ¿eh? No hay una ley como la que está en el mundo comercial, ¿eh? No hay. ¿Cuál será el criterio? No lo sabemos. No hay un protocolo de criterios para el decomiso, no. El decomiso, y ya te pasó, el decomiso es bien claro con el instrumento del delito, claro. Es fácil.
Che, el arma, el auto con que usaron para esto, la casa donde estuvieron secuestrados. Hay un montón de ejemplos de delito de mano propia, donde es fácil decomiso, instrumentos o los efectos. Es fácil en el mundo penal tradicional. Nos metimos en un mundo penal económico complejo, que se relaciona con otras normas. Claro que en el mundo penal tradicional es fácil ese decomiso y lo sacamos y decomisamos y claro que hay que atacar la economía delictiva. Y ahí permítame expresar mi bienvenida a esta idea político-criminal que hay que atacar las economías delictivas. Bienvenido. Nos dimos cuenta dónde está lo principal. Quizás en algún sector nos falte todavía. Cuando vemos hoy muy de moda, lamentablemente de moda, pobrecitas 3 nenitas muertas en la provincia de Buenos Aires, y empiezan a ver que estos pueden ser los perejiles y que hay una organización atrás. Qué, qué lento que llegó esa información. Y mi pregunta era, ¿a quién estamos combatiendo? Al microtráfico. ¿Y en las provincias qué hacemos? Traemos leyes para combatir el microtráfico. ¿Dónde está la economía delictiva? La economía delictiva no está en el microtráfico, es el menudeo del mayoreo que es la organización criminal. Bien, esta idea de apertura política económica ha llevado de que criterios acusatorios empiecen a ver a todos estos grandes empresas que han tenido problemas financieras, empresas comerciales y lo demás, como productoras de ilícitos penales graves y en la búsqueda de sanciones penales graves, tratando de traer también el producto para ser trabajado dentro de la órbita penal, sin reparar de que esta contradicción que estamos hablando de concursos y delitos y que hay una ley previa. Pero esta es la idea. Por eso van a ver y van a enterarse de prisiones preventivas en delitos económicos, de cárcel en delitos económicos, de penas altas en delitos económicos, y de tener un mayor protagonismo. Bien, en esta política, ahora, nos estamos olvidando de la garantía, porque para eso estamos usando el proceso penal. Y esto es lo negativo, estamos usando medidas coercitivas procesales para el logro de temas económicos. Bueno, pasamos a otro tema. Muchas gracias a ambos. Yo me anoté una cosita y ya que tengo el micrófono aprovecho y lo digo. También que lo he visto mucho en el ámbito penal, esta invitación a denunciar de parte de Fiscalía constantemente. Simplemente dejo ahí y yo digo, no sé por qué esta invitación constante a que participen, entendiendo que está bien la búsqueda de información y demás para llegar a una verdad. Pero bueno, esa invitación a denunciar también en búsqueda de. Pero bueno, dejo esa idea nomás ahí. Después, si Daniel quiere agregar algo, me sirve por lo menos a mí, que me quedó ahí la duda. Vamos a trabajar los dos. Bueno, Invitación a colaboración. ahí está. ¿Cómo le invitan a él? Yo te digo cómo le invitan a él. Yo un poco vamos a hablar de lo que es el deber de cooperación o colaboración en los procesos concursales, y cómo juega esto también en el derecho del imputado a no declarar. Bárbaro. Una cosita ahí que me resultó interesante que dijo Daniel y quizá quizá no la dije antes, es cuando él habla del cobro en sede penal y eso también altera todo el régimen de privilegios en materia concursal y la realidad es que no hay ningún privilegio especial para los damnificados penales. Entonces tendrían que cobrar en pie de igualdad con otro tipo de acreedores. Que si Daniel lo remarcó, que hay gente que vinculada con el concursado que no tiene ninguna vinculación con ningún delito que se le haya siquiera atribuido al concursado, con lo cual altera un montón de principios y desmiembra todo el proceso concursal, lo altera de tal forma que atenta contra la funcionalidad del propio sistema, con lo cual la intervención del proceso penal en el proceso concursal causa un daño muy importante porque lo priva de su función, de su razón de ser, los denaturaliza a tal punto que el resultado buscado a través del proceso concursal, y me refiero más al concurso que a las quiebras, porque la quiebra, bueno, es un proceso liquidativo que también la altera,
Pero en el concurso todavía es mucho más notorio porque uno persigue que esa unidad productiva siga generando riqueza, valor, empleo y demás. Así que bueno, entroncando con la pregunta de recién, en el proceso concursal, eh, el concursado tiene una obligación de brindar informes a la sindicatura, tiene obligación de mantener informado también al juez. Y la razón de que estén informados, porque bueno, como yo intento rehabilitar mi actividad comercial, tengo, no que acreditar que soy una empresa viable, pero sí que tengo por lo menos un buen comportamiento, que no estoy haciendo ninguno de los actos que están prohibidos y que me estoy comportando de tal manera que ayudo a la sindicatura o colaboro con la sindicatura para que tenga la información necesaria, relevante y suficiente para poder proveerle al juez los informes que le indica la ley. ¿Qué pasa si yo no colaboro? Y bueno, lo más probable es que algún acreedor o la propia sindicatura o el propio juez me nombre o me designe un coadministrador o directamente si realizo algún acto prohibido que me remueva de la administración, que es precisamente lo que el concursado no quiere perder porque tiene la esperanza de poder enderezar el rumbo económico de su empresa. Y por eso es que se concursa y no va directamente a una quiebra liquidativa. Y esta también es una diferencia, yo creo, sustancial que deberían entender en otros ámbitos judiciales, es de que si nosotros pretendemos que realmente los supuestos damnificados tengan una reparación, los activos concursales tienen que valer algo. Hay empresas que valen o por su reputación o por el valor de sus marcas o por determinadas prestaciones que si yo sufro una medida cautelar no voy a poder cumplir. Entonces, cuando yo tenga que realizar los bienes o tenga que cumplir la propuesta concursal, no lo voy a poder hacer. Es decir, lejos de favorecer lo que ellos pretenden, que si me están cautelando es una reparación, están logrando todo el efecto contrario. Entonces, en definitiva, yo tengo que colaborar en interés propio para conservar mi administración y en interés ajeno para que la sindicatura y el juez cuenten con información relevante. Es decir, el sistema está bien pensado. Yo quiero conservar lo que me resulta valioso, tengo que colaborar, tengo que brindar información, tengo que demostrar que sigo siendo apto y como soy una persona que colabora, no me van a poner un veedor, un contralor, un coadministrador para que informe a través mío lo que yo he incumplido. Ahora, en el fuero penal, esto tiene una connotación bastante distinta, porque en mi caso es demostrar que soy apto para conservar el puesto y en el fuero penal eh, va a variar esto. Claro, el deber de colaboración, primero, es un marco teórico. Un imputado no tiene obligación de colaborar. No está eso en los catálogos de categorías procesales. El imputado está allí porque otro lo imputó. Y otro se tiene que encargar de hacer de que es malo, de que es responsable penalmente, de que va a ser culpable, de que es un bandido. El otro tiene que decirlo. Yo no tengo que allanar el camino para que él diga que yo soy un bandido. Esta es la regla de garantía, de la no obligación a hacer declarado contra sí mismo, es eso, es mantenerse ajeno. Ni siquiera, y no comparto esto de las mentiras que muchos dicen que es un derecho del imputado, no comparto tampoco eso. Lo que digo es que vos que me estás imputando de algo, ocupate de probar mi culpabilidad por fuera de mí. ¿Cómo querés que yo te dé las cosas? ¿Cómo querés que yo te oriente? Esto desde un punto de vista teórico, porque por ahí, esto engloba tanto al comerciante, al empresario, que cayó por razones ajenas a maniobras propias, ¿m? Que es lo que protege la ley. Che, este tipo, vamos a mantener la empresa, este tipo que quiso hacer las cosas bien, le fue mal, pero el tipo de buena fe hizo todo, le falló. Con el pícaro, que también le falló, y como es pícaro, también hizo algo ilegal dentro de esa empresa. ¿Qué digo en esto? En esto sí me corro del buen comerciante, del buen hombre de negocio, como dice el código. Che, las garantías no distinguen esto. Las garantías están hechas para el proceso penal. Entonces, sea el buen hombre de negocios este,
que quiere mostrar que es un buen hombre de negocio, porque como él dice, che, mirá, vedor, interventor, te saco. Che, ojo que el posicionamiento es negativo, es bajo apercibimiento de, aunque sea indirecto. Desde el punto de vista penal, al pícaro también los protegen las garantías. Entonces, cuando al pícaro le piden los libros, y si no, mirá, si no me das esto, yo voy a informar y a vos te saco de acá, yo le tengo que entregar esto porque si no mi empresa me sacan de circulación, me inhiben acá, me ocasionan un perjuicio mayor en esta salida concursal, no en la penal. Con la penal no, nadie lo va a obligar, señor, nadie lo va a obligar. Es como cuando venían los inspectores de AFIP en una penal tributaria, me decían, venga, vamos a tomar la declaración. ¿Por qué tomar la declaración? Si usted me imputó de una evasión. No, bueno, pero el procedimiento tributario hace que le iniciemos un sumario, aparte que es administrativo, no es el penal federal que usted tiene, sino tenga. No, no, yo no le voy a declarar. Si usted me hizo la denuncia, usted AFIP, yo no le voy a declarar. Mire que tiene apercibimiento que si usted no presenta el descargo, el apercibimiento nada, porque tengo una garantía que me dice que yo no puedo declarar ante usted porque me puedo antiincriminar. Entonces ese procedimiento no es aplicable en mi caso. Entonces acá me encuentro con el dilema. Me encuentro con el dilema. Nos juntamos con Sebastián y, che, este tipo pone ya un laburante, che, loco, bueno, estrategia. Che, que colabore lo mejor posible, mantenga la empresa, que esto sea redituable para él, una buena propuesta. El cliente no es tan bueno. Es un picarón. Hay fallas dentro de esa empresa. Hay problemas dentro. Y esos problemas los tengo que facilitar yo dando documentación, dando acceso, dando claves. ¿Para qué? Para que me miren lo que sé que está mal. Y yo le habilito la puerta para que miren lo que esté mal. Y claro, después me pueden hacer algún que otro estudio. Entonces, ese que se metió puede ser alguien mandado por el concurso, pero descubre esto, o puede ser una auditoría. Y una auditoría implica examinación, con lo cual, a partir de que yo le di la llave, me descubre todo el iter criminis, en el cual puede haber falencias ya dolosas, en donde la garantía no distingue si es bandido o no. La garantía es una. Este tipo está, nada más que obligado por esta cuestión, tiene que dar acceso. ¿Qué pasa en un allanamiento? En un allanamiento hay empleados. Y que si se resisten a la manda, empiezan a estar con problemas. Y hay empleados que tienen conocimiento de las claves y que tienen conocimiento de lo que le pueden llegar a pedir. No son los destinatarios, pero claro, en una empresa hay un montón de gente a las cuales todos van a querer evitar problemas. Y si hay algún tipo de cuestión en donde el empleado toma partido por la empresa, capaz que tenga alguna obstrucción a la justicia, algún marco de desobediencia y una causa penal a este muchacho que eso lo único que quiso es decir, no, yo no estoy en condiciones de darlo, yo no conozco, yo no esto. ¿Qué digo en este dificilísimo equilibrio entre el funcionamiento investigativo de lo penal y la postura? ¿Por qué tengo que colaborar yo penalmente? Digo. Y él dice, yo quiero colaborar para mejorar mi situación. Y es muy válido. Ahora, yo de mi órbita, ¿por qué, señor fiscal, yo tengo que colaborar con usted? Usted tiene que hacer el trabajo. La carga de la prueba la tiene usted. Usted dice que yo soy un bandido. Demuéstrelo. ¿Por qué voy a colaborar yo en cosas que usted presume en la cual yo hice algún acto de bandidaje y quiere que yo se lo muestre? Si no, esto es un acto negativo que puede ser usado, colegas, en una audiencia de tratamiento de medida de coerción, como lamentablemente alguna vez lo hemos escuchado. Falta de colaboración, lo que demuestra un marcado entorpecimiento en la investigación, que sí es causa de una coerción. ¿Ves cómo me llevan? Y también por ahí, quedé mal con el juez comercial que no le di la cosa.
acá dije que no y también voy a quedar mal, me quieren hacer quedar mal con el juez penal porque yo no mostré el camino que el fiscal tiene que descubrir solo. Qué paradoja de consejo cuando uno tiene el llamado telefónico. ¿Qué hago? ¿Le doy la clave o no le doy la clave? Y vos decís, bueno, no le doy la clave. ¿Y qué te dijo? Y que no me da la clave. ¿Cómo no me da la clave? Va preso. ¿Ustedes creen que esto es ficción, lo que yo estoy diciendo? ¿O exageración? No es en todos los casos. Esto es en algunos casos que puede haber ocurrido, según me contaron algunos que conocen, pero ¿qué han ocurrido? Me das y la situación es distinta. Vos me declarás y la situación es distinta. Esto es el mecanismo del nuevo derecho procesal penal de la eficacia. Logro el resultado por otra vía, porque necesito, no logro descifrar. Otra, me llevo todo. Entonces la empresa de golpe la dejo sin equipo. Me llevo todo por una pericia que va a ser rápida. Año y medio, 2, para adelante. Vamos a tener para la devolución. Va a ser rápida, que te devuelvo todo. Entonces, ¿qué hago yo? Y le doy. Y le doy colaborando, pero colaborando a conciencia. ¿Tengo el consentimiento válido o tengo un consentimiento viciado por lo que me pueda suceder cuando yo ejerzo mi garantía de decir que no? ¿Mm? Este es un grave dilema, que la verdad, en cada caso en particular, lo escucho y lo analizo a ver qué mejor consejo para evitar que se meta en un nuevo lío, en algo que viene, me llevo, usted debe, y usted tiene que contestarme estas preguntas. ¿Cómo contestar esas preguntas? Sí. Pero si yo ya soy imputado, ¿por qué le voy a contestar esto? No se lo tengo que contestar. Y el juez comercial me mira y dice, no, ¿cómo no? Esto es la marcha de la empresa. Y sí, pero si yo contesto acá, quedo desubicado con mi hipótesis penal. Bueno, esto es un dilema hoy. Un proceso penal razonable podría no conculcar derechos en esto y el fiscal podría ubicar por el camino que entienda, sin pasar por el imputado, aquella cuestión que entienda necesaria. Si todo esto comercial, que es luego muy lindo, ¿por qué? Porque él me descubre si yo fui un mal comerciante, si yo tengo un vedor, si yo tengo un proceso de la sindicatura, todos esos que trabajan comercialmente finos, especializados, van a descubrir si yo hice alguna cosa mal. Ahora, si a ellos me los traigo al proceso penal como testigo, con mi colaboración, son los que van a crucificarme el día de mañana porque yo me los voy a traer como testigo. ¿Y hasta dónde, y valga que mencioné a la sindicatura, no les llama la atención también que en todos estos procesos punitivos, comerciales, concursales, que andan dando vueltas, financieros, también nos los hemos agarrado con la sindicatura? Y no los tengamos como un organismo de al lado, sino los tenemos como imputados. Digo, no nos llama la atención, digo, che, ¿somos todos malos? Es así. No somos todos tan malos. Pero digo, no me parece que, no parece esto de que el marco de desconfianza penal hacia el proceso concursal es total. Justo con aquellos que son los que están velando por esto, también lo estamos metiendo, como hay casos en la región donde así se encuentran. Digo para la reflexión, este tema de las medidas de la colaboración comercial y la teórica colaboración penal es de difícil de resolución. No les puedo dar hoy ninguna respuesta. Lo que digo es que desde mi sector yo tengo claro que si quiero doy colaboro y si quiero no colaboro y que eso no puede tener ninguna consecuencia. Salvo hasta que alguna vez escuché por allí de que esto podía ser un elemento más de lo que en doctrina procesal se llama entorpecimiento probatorio. Y allí me quedé estupefacto. ¿Por qué? Porque el entorpecimiento probatorio es una de las dos causales por las cuales pueden dictar una prisión preventiva. Entonces digo, che, ¿hasta dónde yo digo que no sé nada? ¿Hasta dónde no colaboro? Si por ahí me van a decir que yo no estoy haciendo esto y esto es falta de colaboración. Digo, si no respetamos los procedimientos
y somos transparentes, estas cosas ocurren. Y no hablo ni de corrupción, ni de plata, nada hablo. Hablo de marcos ideológicos, de cómo encaramos la cosa. Yo le temo mucho más a ese marco ideológico, porque ese marco ideológico es institucional. Yo le temo mucho más. Es el poder del Estado que dice, la política criminal va por acá. Y son gente decente, honesta, no estamos hablando de nada raro. Ahora, el marco institucional de esa política me deja sin derecho, porque repotencia las persecuciones. Entonces, termino. Este es un punto conflictivo. La verdad, si me dicen, ¿qué hago? En cada caso particular, evalúo la situación, evalúo el caso. Puede haber un comerciante que cae mal, pero cae mal sin dolo, o un comerciante, un empresario que tiene alguna picardía dolosa en el medio y que a partir de esta colaboración lo que hace es facilitar el camino a su propia condena. Déjame te agrego una cosita. El tema también nosotros lo vemos como si fuera un diálogo en los concursos, un diálogo entre el juez, el concursado, la sindicatura, pero la realidad es que en los concursos hay un diálogo permanente con los acreedores. Diálogo sano, porque uno tiene que volcar una propuesta, explicar la propuesta, los acreedores ven y miran la marcha del concurso, ven si la empresa está caminando, si es viable o no, entonces van a estimar si se va a poder cumplir o no la propuesta concursal, sobre todo cuando son muy dilatadas en el tiempo. Y todas estas cuestiones que hace referencia Daniel, si colaboran o no en un proceso penal, si colaboran o no con la información que les solicita el juez o la sindicatura, después tienen implicancias prácticas que están por encima de los procesos y que se van a ver identificadas al momento de conseguir o no un voto, porque en definitiva el voto es una apuesta de confianza en el acreedor en que uno va a cumplir esa propuesta concursal y que lo que uno está ofreciendo es superior a lo que podría ser un dividendo liquidativo. Entonces, los procesos concursales tienen otro desafío que más allá de tener que tener una interlocución, digamos, un diálogo con actores judiciales, también tienen que mantener una imagen con sus acreedores. Y los procesos penales, si tienen algo de tenebroso y de eficaces desde el propio punto de vista de su finalidad, es destruir reputación y destruir confianza. Y además tiñen a la persona, bueno, esto del etiquetamiento que me hablaba Elio Covici cuando estábamos en la facultad, es cierto, porque atacan a la persona. Entonces te transformas en una especie de sujeto indigno de confianza, indigno de administrar una empresa, indigno de estar en el mercado. No en todos los casos, con seguridad, esto ocurre. Es más, esto hoy, el otro día estuve hablando con unos chicos en una charla en la Tech Week sobre startups ilegales. Y las startups son empresas que fracasan en un índice del 90%. Imagínate los riesgos a los que están expuestos. A mí me daría pánico. El flaco recibe $500.000 para desarrollar un producto biotecnológico, no funciona, o cualquier otro, un software, y le van a decir, che, pero vos quedaste con deuda. Y el flaquito te mira, un pibe de 25 años, un cráneo, y dice, no, pero yo la gasté en todo esto y no sé, no están muy claros los números. A ver, vamos a ver. Y te clava uno y te mete una denuncia penal. Y esto también es muy malo, porque en cierta parte también depende de los colegas. Si nosotros utilizamos el derecho penal como la piedra para resolver problemas difíciles, civiles, comerciales o problemas de larga duración, estamos transformando nuestra propia profesión en un infierno. Porque hoy es el cliente del otro, mañana es mi cliente, y vamos a dejar de litigar en el tribunal de acá enfrente y vamos a pasar a litigar en el de calle, que ya ni me en el nuevo, en calle Sarmiento. El Se nota que CJP. no, se nota que no voy, se nota que no paso por ahí. Entonces, es un cambio de tendencia sumamente peligroso. Y como cierre, no sé si hay que cerrar, pero ya me parece que por la hora, tomo una de las palabras del doctor Gutiérrez en el abocamiento. Había una posición que era más radical en el sentido de más pro derecho penal, si se quiere, que hacía mucho de artículo 23, mucho 238, 237 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Había uno que hablaba de armonización. Bueno, y en esta idea de la armonización, yo creo que desde mi punto de vista, la única armonización posible es armonizar
a través del derecho concursal. Porque cuando hablamos de patrimonios, hablamos de reparación, hablamos de control y cautela de los activos, la ley concursal cautela todo eso. Usted está en concurso, no puede vender nada por el artículo 16. Te vas a liquidar, necesitas también la autorización del juez, de la sindicatura. ¿Querés firmar una escritura porque vendiste algo? Primero la sindicatura te tiene que decir que el precio está bien, el juez lo tiene que aprobar y después se tienen que hacer los oficios, la plata la tienen que cobrar. Entonces, más garantías de la que ofrece el derecho concursal para identificar el patrimonio, cautelarlo, generar indisponibilidad, porque en el concurso tampoco lo puedo vender, en la quiebra me desapoderan, pero en el concurso mis posibilidades de vender también son sumamente limitadas y tengo que tener una autorización. Y por su parte, el proceso penal sí desnaturaliza al proceso concursal. Por eso digo que hay que ir para el lado del proceso concursal. Porque el proceso concursal no tiene ninguna pretensión de interferir a quién cita el juez penal, si va a buscar una prueba, si decomisa un bien del delito que nada tiene que ver con un bien que tenga un valor patrimonial. Sin embargo, las acciones que sí hacen desde los procesos penales entorpecen la marcha del concurso, me afectan a la consideración pública que tenga también el empresario y si para colmo por razones de oportunidad justo te cae en algún momento clave, te tumba el concurso. Y esto es terrible, porque te pongan un allanamiento cuando te faltan 10 días para lograr la mayoría, eh, se miran los acreedores y dicen, no, acá no me quiero meter porque esto no termina bien. Entonces yo tampoco digo que ellos tengan que ser y mirar a ver cuándo dictan las medidas. Si tenés que allanar, tenés que allanar. No te voy a pedir que allanes una vez que se venza el periodo de exclusividad. Pero en esto de ser prudente, yo no me acuerdo bien cómo dice el escudito del MPA, tiene un lema, un eslogan, pero Con las era víctimas por la justa aplicación de la ley, era algo así, por lo menos durante el por la tiempo de Julio de por la Olazá. justa aplicación de la ley. Entonces, por el tema de la justa aplicación de la ley, ahí tenemos que ser prudentes y no lanzar toda la artillería que tenemos a disposición en los momentos específicamente más inoportunos. Abierto el auditorio. Bueno, ahí el doctor Carlos Gasso. Quería hacer una reflexión a lo que decía Daniel en cuanto a la política criminal. No nos debería asustar cuál es la política criminal, ¿sí? Preocuparse sí, pero no asustarnos, porque en realidad lo que nos tiene que asustar y preocupar es los que estamos del otro lado del mostrador y tenemos que controlar que todo lo que tiene que salir, cautelares, allanamiento o algún otro tipo de medida, pase el control jurisdiccional. Entonces, vos podés tener como investigador una idea muy clara, y yo quiero eficacia, y de este lado deberían todos, que me incluyo, tener una visión constitucional de qué es lo que puede pasar o no. Porque ahora te pongo a vos en el lugar de juez y te llevaría a un lugar de la provincia Vera para que no haya nada que se relacione. ¿Y cómo me explicarías como juez ese concurso que fue admitido por un juez? El pedido de concurso es, me pasó todo esto, asumí este riesgo, que era lo que decía Sebastián, asumí un riesgo, ese riesgo me llevó por encima, me pasó por encima. Hoy no puedo afrontar con liquidez el pago a mis acreedores, abro un concurso preventivo para decir, acá un freno, reorganizo mi empresa, la idea del concurso, como el juez penal me puede hablar de una figura de dolo que es la defraudación. O sea, riesgo y dolo no van juntos. Riesgo es culpa, negligencia, pericia, la forma que ustedes quieran. Pero cómo se hace, cómo se piensa, cómo se llega a asimilar ese riesgo que asumió un comerciante, que salió mal, a caer, no, ahora sí, imputado por estafa, tenés el dolo, vos hiciste esto, eso lo entiendo. Política criminal, Carlos. Si la política criminal cueste lo que cueste, ahí la política criminal tiene que mostrarse de acuerdo a la opinión y de acuerdo a lo que entienda que puede querer en el momento indicado. Entonces, ¿qué ocurre? Si no hay autolimitaciones, y vos bien dijiste una cosa, si los jueces no ponen limitaciones, a mí no me molesta que un fiscal, con un fiscal me pelearé, pero yo lo que recurro es a un juez.
Y el juez le tiene que decir poner límite. Yo no tengo otra manera de parar el poder público que tiene un fiscal. No tengo otra que la ley. Y la ley me la va a dar, si me la dan a mi favor, cuando un juez le diga, no, señor fiscal, usted esto no lo puede hacer. Entonces, claro que yo tengo que confiar en el aparato judicial si estoy de este lado, en donde no tengo nada más que el derecho para llegar a oponerme. Y después, hay que, a ver, vuelvo, y lo dice un veterano, hay que cambiar las cabezas, viejo. Esto de la legalidad a ultranza, de que la ley se aplica de esta manera siempre, la misma tradicional. Tenemos la palabrita cárcel metido en la cabeza y que la sanción. Hay un montón de otros mecanismos que pueden ocasionar mayor dolor. En un delito económico, lo que ocasiona mayor dolor es el billete, es la billetera. En las grandes organizaciones, lo que hay que destruir es la billetera. Entonces, digo, vamos a buscar, desde el punto de vista penal, que haya resarcimientos, que haya respuestas, en el caso que haya una gravedad, que haya una sanción punitiva si se quiere, pero en armonía con el recupero que puede haber cuando hay un proceso concursal. Si no hubiera un proceso concursal, hoy hay remedios. Hoy hay remedios. Lo que pasa es que cada vez que hay algún remedio en el particular que quiere pagar, quiere devolver, quiere llegar a un acuerdo de oportunidad, está pagando impunidad. Entonces viene la figura de que pagás impunidad. A veces se paga impunidad porque este es un señorito que merecería quizás algún tirón de orejas, no será en esta, será en la próxima. Pero yo también, por otro lado, digo, a ver, yo estoy pagando impunidad y el Estado me da eficacia. Pregunta que me hago todos los días a partir de ver las causas que prescriben, ver las causas que no se activan, ver las causas que no llegan a buen puerto. Digo, ¿me da buen ejemplo el Estado de productividad como para decir, en este caso sí, no, en este yo voy a buscar a la sazón siempre la justicia y no freno hasta, como vieron, ya me toca reír, hasta las últimas consecuencias? Frases esa de Modé. Y hasta las últimas consecuencias vamos a llevar esto. Digo, ¿esta última consecuencia, el sistema penal a mí me lo da? ¿O es un sistema penal que no es eficaz, que no anda del todo bien y que hay que propugnar? No retroceder, hay que propugnar su mejora. Me decía en un congreso de profesores la otra semana, y parecería un discurso contra el acusatorio. No, es un discurso contra la mala implementación. El acusatorio lo tenemos que tener, las garantías las tenemos que tener y tenemos que mejorar. Ahora, no es magia. La dejamos librado al azar. Fiscalías en el país, para no regionalizarme. Che, ¿qué capacidad tienen? Fiscalía económica, para darle un título, se llama de distinta manera. Entonces, la pregunta del comedido tonta, que después digo, ¿para qué pregunté? ¿Cuál es el equipo contable que tienen? ¿Cuántos auditores y contadores tienen? No, no tenemos. Pedimos el perito de la corte. Ah, y ustedes son una fiscalía especializada en delitos económicos y no tienen un tipo que sepa lo que es un libro mayor, un libro menor. No tienen un tipo experto en finanzas para meterse con una financiera. Digo, no, le pedimos. No es serio. Entonces, ¿qué usamos? Y no hablo local, hablo del país. Me he quedado con loco así. Mirando, digo, che, nosotros estamos mal y hay otros que están peor. No sé qué inventan en un delito económico, si no tengo un contador que me sepa interpretar un balance. Digo, che, ¿y qué hago como respuesta? Endurezco las penas. O te meto preso con prisión preventiva. O te allano más. Y esto produce, y buscamos una vía, che, pará, que no puedo estar. Bien, este hombre no puede estar preso, o me parece un injusto que esté preso hoy. Meterlo preso después de un año. Después de un año, juzgarlo públicamente si quiere. Meterlo preso después de un año. Dos. Ah, no, pero no hay juicio a 2 años. Entonces la culpa la tiene este y hoy le mete prisión preventiva a este porque no va a haber juicio hasta dentro de 5 años si lo hay. Porque hay prioridad con lo de prisión preventiva y que no se te venza la prisión preventiva de los 3 años. Con lo cual tengo que esperar el turno para esto. Digo, colegas, todo esto que lo
nos suena como una cosa de todos los días, lo tenemos que evaluar para mejorar el sistema. Uno hace un diagnóstico y a veces te piden propuesta y uno tiene la propuesta. Digo, no me quedo con la parte fácil. No quiero la impunidad en la calle. Lo que quiero es que se respeten la garantía y este tipo que se llevó, que desfalcó y que hizo un concurso que mise en escena, para que lo podamos descubrir y podamos sancionarlo. Pero teniendo en cuenta las características de cada caso y teniendo en cuenta los elementos que tiene que tener un proceso penal, que parece que no son muy usables por la falta de resultados. Entonces, usamos los convencionales, lo de siempre, lo primitivo, lo de siempre. El uso de la violencia primitiva que tiene el proceso penal regulada de mejor no manera. Pero termino. ¿Cuál es la política criminal? Si a mí me dicen, para dar un ejemplo análogo, para no quedarme con la crítica a la que estamos nosotros en insertos, si a mí me dicen que la política criminal del narcotráfico es combatir el microtráfico, permítame decir, no comparto. Antes de agarrarnos de las mechas y discutir, no comparto. Seguí agarrando los kiosquitos cuando las grandes empresas están vivas y ese kiosquito hacemos 10 kiosquitos. Cuando sacaste uno ponemos 10. Si esa es tu política, no la comparto. Digo, podrá ser una parte de tu política. Bueno, con esto es lo mismo. ¿Con quién me quedo? ¿A dónde apunto? Hay en delitos económicos la idea. ¿Hay diferenciación en los concursos, en la quiebra, de quién le fue mal realmente con aquel que utilizó como maniobra esto? Y ahí es donde está. Lo pergueñó. Yo voy a hacer un desastre y después me presento. Ay, mire, soy un empresario pobre que me fue mal. ¿Lo descubriste eso? ¿Descubriste ese dolo en ese tipo que utilizó un remedio legal para enmascararse y beneficiarse? ¿Lo descubriste? ¿O todo la misma vara? Esto es lo que no me convence. Esto es lo que no me convence y que, por eso hablábamos de la armonía y de la relación entre uno y otro proceso. No pueden manosearse sin distinguir quién es quién en cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si hay alguna consulta más. Dejamos acá alguna en el chat. No sé si querés decir, ¿quieren hablar directamente de los que están por Zoom? Ahí estaba, ¿no? Perfecto, la había dejado escrita para no olvidarme también. No, lo escuchaba a Sebastián y al doctor Cuenca. Buenas tardes a todos ahí en el auditorio. Me quedé pensando, quizá hay que empezar a pensar en términos de derecho preventivo. Nosotros no lo hacemos mucho, o sea, estamos muy acostumbrados a venir al abogado cuando ya hay un problema, cuando ya llegó una citación de algo, en los casos nuestros es imputativa, pero a lo mejor digo, me acordaba de Jacobucci, de maestro de muchos de nosotros, que la due diligence o la debida diligencia tenga que incluir también esto, bueno, antes de hacer un movimiento, voy a ver al penalista o busco un penalista por las dudas, porque también me acuerdo del doctor Herbeta diciendo que si alguien supiera los avatares a los que se va a haber visto, si acepta ser síndico, nadie aceptaría. Entonces, eso. Y por otro lado, me quedó una pregunta para el doctor Cuenca. Cuando hablaba de otros mecanismos, digo, pensar, no sé, a lo mejor en términos de acuerdos reparatorios, para evitarnos todas estas peripecias o estos avances del sistema penal. Y lo otro es el rol de los jueces. Y lo último, con perdón del doctor Gaza, que está ahí, del doctor Becerra, de la mayoría, muchas veces nos pasa, lo digo como defensora, que, bueno, los jueces han como un poco renunciado a esto de ser jueces de garantía. Si el fiscal lo pide, por algo será. La imputación es del fiscal, es provisoria, y como es provisoria pasa, y como pasa, llegamos a la preliminar y también pasa porque ya llegó cautelado, entonces no tenemos mucho margen más que oponernos a esto de que Binder dice, bueno, cuanto más se busca la efectividad, más retroceden las garantías. No sé, que a lo mejor es cambiar la cabeza y empezar a pensar en eso, no sé, me lo pregunto. No estamos muy acostumbrados a esto porque nos formaron más a litigar, o sea, salimos de la facultad pensando que hay que ir a litigar contra el mundo, no sé si nos formaron para pensar en prevenir. Lo tiro como una inquietud. Desde lo que es, hola, mira, desde lo que es el manejo de riesgo, un directorio debería tener un protocolo de manejo de riesgo, riesgo de todo, me refiero a riesgo civil, riesgo comercial, riesgo de prácticas comerciales, riesgo de prácticas civiles, riesgos penales,
y requerir, en caso de situaciones complejas o dudosas, un dictamen para tomar decisiones informadas. La carencia de este tipo de protocolos de riesgo, de manejo de riesgo, o la inexistencia, o la existencia del protocolo y la inexistencia del dictamen, naturalmente no van a ser bien recibidos y van a ser a- analizados como si fuera una conducta negligente o poco diligente. O sea, cuando yo hablaba de que las sociedades están expuestas al riesgo y que, es más, la ley de concurso verifica la posibilidad de ocurrencia del riesgo de insolvencia, por eso existe, eh, hay que tener cada vez más cautela. Y en eso lo que es la abogacía preventiva, hay que promover ese cambio. Yo creo que los abogados donde más podemos agregar valor es incorporándonos en las organizaciones para colaborar en la toma de decisiones fundadas y que ayuden a generar valor en las empresas. El problema que tenemos los abogados hoy es que hemos comunicado muy mal el valor que organizamos, que proveemos a las organizaciones empresarias. Nos hemos quedado muy corto en marketing, muy corto en explicar cuál es nuestra función, los beneficios que trae aparejado un abogado, e inclusive yo hace poco estaba hablando con una agencia de marketing, algunas cuestiones legales, y me decían: Sebastián, esto lo podemos vender como un producto de marketing, el, el tener mejores contratos, el tener analizadas determinadas cuestiones. Sí, naturalmente que sí. Y tiene que ver con los cambios que hay en el ejercicio profesional nuestro y quizás también en el atraso de las facultades, esto hablo en general, y yo soy profe de las facultades, de mostrar nuevos caminos para el ejercicio de la abogacía. El litigio, desde mi punto de vista, va camino a la extinción, va camino a ser reservados a muy pocas áreas de elevada conflictividad y demasiada asimetría entre los agentes que negocian. Hay que buscarle otra salida a la profesión porque el tribunal no va a quedar muy reservado a muy pocas causas. Bueno, creo que hemos expuesto el tema con una claridad y una profundidad muy interesante, así que mi agradecimiento total a los Perdón, expositores. Seba, Bueno, ¿cómo sí, andás? Andrea. ¿Cómo le va? Quería hacer un comentario en relación a esto que estuvimos charlando hoy a la tarde, que comparto enormemente lo que dice el doctor Cuenca de que hay un posicionamiento ideológico en el sentido de cómo uno se para frente a las cosas a mirarlas y a valorarlas. Puntualmente en relación a la estructura o a la ingeniería del concurso preventivo, ¿cómo la veo? Si es realmente una salida o una respuesta que le da la ley frente a un problema que es la insolvencia, o si veo al concurso preventivo como una ingeniería jurídica o como una ingeniería, saquemos la palabra jurídica, para plasmar un desfalco sí, un desfalco. Dejo a un lado el tema de la eficacia, que estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que va en paralelo a la problemática, o una cosa no tendría que tapar la otra en relación a la eficacia o a la respuesta del sistema judicial o cómo funciona. Y puntualmente en relación a este pretender armonizar, porque uno en el ejercicio de la profesión, al menos desde la parte de la sindicatura, yo he visto tantos problemas en esta interacción de la órbita penal con la órbita comercial, y que a uno lo dejan perplejo. Yo creo que un punto importante es ver una visión más global o solidaria en la reparación de la víctima. A ver si puedo tratar de explicar o quiero ser clara con esto. El problema diríamos, del desacople se produce cuando yo la víctima, cuando tengo el concurso, o el concurso en sentido preventivo o falimentario, en sentido general de la palabra, y por otro lado tengo transitando un proceso penal. Entonces, y en el proceso penal tengo a víctimas o a querellantes que van en busca de una reparación en definitiva, o muchas de ellas de esa reparación económica. Entonces, si yo acoplo, vuelvo a armonizar y digo, bueno, la reparación que ya venga a través de un abreviado o de una suspensión de juicio a prueba, mira
al concurso o a la quiebra, a todos, al universo, y no a la individualidad de la víctima que compareció, que se apersonó en el proceso penal, me parece que muchas veces, o me parece que podría ser una manera de evitar esos escándalos que se producen, en donde he tenido, al menos hablo en primera persona, situaciones de quiebras con acreedores, con procesos de conocimiento pretendiendo luego la verificación, y por otro lado, una suspensión del juicio a prueba y pagándole una reparación. Bueno, eso claramente rompe el orden de privilegio, es una de las cosas que hablábamos antes, Andrea. El proceso penal, cuando vos lo utilizás para saltear o evitar los privilegios que establece la ley concursal, rompés la par condito creditorum, Terrible. rompés el esquema de privilegios y distorsionás totalmente el proceso concursal. Y tiene como efecto algo muy peligroso, que es que vos elijas siempre el proceso penal sobre el proceso concursal. Hay un artículo del profesor Jungenbach que cita un concurso donde desistieron 200 verificaciones para ir al proceso penal. Claro. Entonces, ahí está más que claro que muestra la eficacia dura por el uso Dura. de la violencia del poder punitivo, y en cambio de salir del proceso concursal, que tiene sus demoras, tiene sus bemoles, porque es un proceso que busca mucho, al contrario de lo que decía Daniel, de que el concursado tenga sus garantías, el acreedor tenga su tiempo suficiente para verificar, que esté controlado por la sindicatura. O sea, no es el proceso, quizás lo que se alarga es la etapa de cumplimiento, pero un concurso bien administrado, no muy conflictivo, quizás en un año, año y medio, ya está toda la propuesta inclusive aprobada y entrar en etapa de cumplimiento. Y hay concursos que se pagan más rápido porque realizan rápidamente los activos, y otros que quizás que las propuestas de pago por complejidad del concurso o por la forma en que se da la propuesta requiere mucho más tiempo. Pero indudablemente que en un caso como ahora, que por ahí a veces te ofrecen un pago a 20 años o a 10 años, y vos decís, no, me la juego toda en fuero penal, le tiro 14.000 denuncias, los enfermo, a ver si me firman un acuerdo. Lamentablemente son Bueno, alternativas por que eso están hablo de hoy. decir, bueno, en una situación concursal, mirar las reparaciones económicas, no en forma individual de cada una eventualmente de las víctimas o de las querellas, sino mirar ya creo que ahí está la armonización, de buscar una reparación que beneficie a todo el mundo del pasivo. No a aquel que se apuró, que presionó más o que utilizó en forma desnaturalizada el proceso penal. Una opinión nada más. Está sentada imputada, va a reparar en la medida de lo posible. No puede hacer nada. Tiene que pasar por la autorización de un juez concursal. Usted no tiene provecho para darle a nadie. Pero es el fiscal el que tiene que decir, señor juez, mire, yo no doy este consentimiento a esto que está ofreciendo la defensa, precisamente porque esta medida de lo posible, lo que está reparando, el monto que sea, no lo puede hacer. El tema es que muchas veces lo hacen con los bienes particulares de los administradores. No lo hacen con los bienes de la empresa. Filtraban los bienes de la empresa para presionarte a los acreedores, a los directores, y a los directores después las salidas con bienes propios. Una cosa es la empresa y el concurso de la empresa con bienes de la empresa, y otra cosa es la situación que puede tener la persona física en el mundo penal, que dice yo, mi problema lo soluciono así. Porque si en un concurso preventivo de una empresa, los bienes personales míos, del socio, no tenés por qué decirme si puedo o no puedo hacerlo. No, el problema al revés es cuando, denunciados los administradores sociales penalmente, extienden las medidas cautelares a la quiebra. Esto es el 143 del Código Civil y Comercial. El empresario es una cosa, la sociedad otra cosa, los administradores son otra cosa, y los socios, porque acá se olvida todo el mundo de los socios ven cómo se les destruye en esta batalla el valor de sus participaciones sociales. Se les destruye, cero. Pierden más que los acreedores, porque la empresa después no vale nada. O sea, el accionista de una SA concursada, con los administradores denunciados, con una propuesta concursal a largo plazo, sus acciones valen cero. Cero.
y no son sujetos que son tenidos en cuenta y que no evalúan sus propios intereses frente a procesos penales de índole, no quiero decir que no tengan derecho a investigar, que investiguen todo lo que quieran, pero hay veces de que son utilizados las denuncias, después la denuncia desestimada en 2 años, y después a los 2 años, ya el daño reputacional que me hiciste fue terriblemente, estuviste dando la vuelta a la causa 2 años. O sea, si me van a imputar, que me imputan rápido, y si no, que desestimen la denuncia rápido también. Porque la letanía, ese letargo, hasta que deciden qué sucede, si yo tengo una situación concursal complicada, me termina arruinando igual. O sea, es sumamente eficaz la denuncia penal para complicar un proceso penal. Aún, aún no llegando ni siquiera a la imputación. Este es el peligro que tiene. Cuando desnaturalizamos el proceso penal y vemos que el proceso penal a lo mejor me ofrece, como aceptan cualquier cosa, soluciones mucho más rápidas que un proceso concursal. Bueno, nuevamente mi agradecimiento total a los expositores y ya le damos fin a esta extensa ya reunión que se hizo acá en el instituto. Así que muchas gracias a todos los participantes también.